Mi madre me trataba como si fuera invisible, así que yo decidí tratarla como si ella no existiera. Mi mamá Rita dejó de hablarme en enero, justo después de la rosca de Reyes, pero todavía esperaba que yo hiciera todo por ella. Se comunicaba a través de mi hermana Leticia, diciéndole a Leti que me dijera que necesitaba aventones a sus citas médicas o dinero para pagar los recibos de la luz y el agua. Se sentaba en la misma sala que yo y hablaba de mí con otras personas como si yo fuera un mueble más. Decía cosas como, dile a tu hermana que necesito que arregle mi computadora, mientras yo estaba sentada justo a su lado en el sofá. Esto no fue por ninguna pelea a gritos ni un desacuerdo puntual. Ella simplemente decidió un día que yo ya no valía la pena para dirigirme la palabra. Le dijo a Leticia que hablar conmigo era agotador y que ya no tenía energía para conversaciones decepcionantes. Cuando le pregunté a mi madre por qué no me hablaba, miró a Leticia y dijo, dile que ella sabe lo que hizo. Yo no sabía qué había hecho y Leticia tampoco. Pero mamá se negó a explicar nada más, haciéndose la víctima como siempre. Simplemente siguió actuando como si yo fuera invisible, mientras seguía esperando que yo estuviera disponible para cualquier cosa que necesitara. Dejaba notas adhesivas en mi puerta con listas de tareas, como ir al supermercado o al banco, pero no me reconocía cuando las completaba. Se comía la cena que yo cocinaba, unas entomatadas o un guisado, sin decir gracias ni mirarme a los ojos. En las comidas familiares de los domingos, mamá hablaba con entusiasmo con todos los demás sobre sus vidas, pero cuando alguien preguntaba por mí, ella decía que no sabría nada sobre la vida de esa persona. Elogiaba el trabajo de Leticia en el banco durante 20 minutos, pero cambiaba el tema a las noticias o al clima cuando salía mi ascenso en la oficina. Organizó una fiesta de cumpleaños para Leticia con 50 invitados, mariachi y mole, pero ni siquiera reconoció mi cumpleaños 2 semanas después. Le dijo a nuestra tía Adriana que solo tenía una hija que valía la pena mencionar. La parte extraña era que todavía esperaba que yo la llevara a todos lados en mi carro porque Leticia estaba muy ocupada. Me enviaba mensajes de texto con listas del mandado y horarios de citas con el doctor, nunca pidiendo el favor, sino simplemente informándome cuándo debía presentarme. Se subía a mi coche y daba instrucciones señalando con el dedo, sin decir una palabra durante todo el trayecto en el tráfico de la ciudad. Me entregaba su tarjeta de crédito en la tienda y se alejaba, esperando que yo me encargara de todo en la caja. Otros miembros de la familia notaron esto y preguntaron qué estaba pasando entre nosotras. Mamá les decía que algunas relaciones simplemente no están destinadas a ser cercanas y que estaba protegiendo su paz manteniendo la distancia. Decía que yo sabía cómo arreglar las cosas si realmente quería, pero que era demasiado terca y orgullosa. Nadie podía sacarle qué era lo que necesitaba arreglarse, porque ella solo decía que yo debería saberlo si me importara lo suficiente como para averiguarlo. Para marzo, ya estaba harta de ser su sirvienta silenciosa. Si mamá quería fingir verbalmente que yo no existía, decidí dejar de existir prácticamente para ella. Cuando me envió un mensaje de texto sobre su cita con el doctor, no respondí ni aparecí. Tuvo que tomar un taxi de sitio carísimo que le costó como 400 pesos y llegó tarde. Le dijo a Leticia que me dijera lo irresponsable que yo era. Pero me encogí de hombros y dije que no recibí ningún mensaje de mamá, ya que ella no me habla. Mamá comenzó a dejar notas más agresivas exigiendo que explicara mi ausencia. Las tiré a la basura sin leerlas. Ella quería que la comunicación fuera de un solo lado, así que yo la hice de 0 lados. Se paraba en la cocina esperando que yo hiciera la cena y yo cocinaba solo para mí, unos quesadillas o algo rápido. Ella tenía que hacerse su propia cena o pedirle a Leticia que le trajera algo. Se quejó con todos de que yo estaba siendo mezquina e infantil, pero le recordaron que ella me había estado ignorando durante meses. Así que, ¿por qué debería cocinar para alguien que no me reconoce? A continuación, comencé a fingir que ella también era invisible. Cuando los parientes preguntaban por ella, yo decía que no sabría sobre la vida de esa persona. Cuando se sentaba en la sala, yo trataba el sillón como si estuviera vacío y ponía mis pies sobre él. Cuando dejaba cosas por la casa, las tiraba a la basura porque yo no veía las pertenencias de nadie allí. Buscaba frenéticamente sus lentes de lectura o el cargador del teléfono que yo había tirado, porque la gente invisible no posee cosas. La escalada ocurrió en la comida de Pascua con toda la familia extendida. Mamá estaba presidiendo la mesa, hablando con todos excepto conmigo, como de costumbre. Nuestro primo Javier le preguntó a mamá sobre mi nuevo trabajo, y mamá dijo que no habla de personas que no están presentes. Yo estaba sentada directamente frente a ella. Fue entonces cuando me puse de pie y di un discurso agradeciendo a todos por venir a la comida, excepto a Rita, porque yo no veía a ninguna Rita aquí. Dije que era tan agradable tener familia que realmente existía en mi vida y podía comunicarse como adultos. Mamá se puso roja del coraje y le dijo a Leticia que me dijera que estaba siendo irrespetuosa. Miré a Leticia y dije que no escuchaba nada porque nadie me estaba hablando. Luego serví el postre a todos excepto a mamá, diciendo que solo hice suficiente para la gente que podía ver. Mamá finalmente se rompió y me gritó directamente que era una mocosa malcriada que no podía manejar la disciplina. Todos se quedaron mirando porque ella había estado afirmando durante meses que mantenía una distancia pacífica, pero aquí estaba gritando. Dije con calma, pensé que no me hablabas, así que, ¿a quién le estás gritando? La habitación se quedó completamente en silencio después de mi pregunta. Nadie se movió, ni habló, ni siquiera pareció respirar durante lo que se sintió como un minuto completo.
Cada persona en esa mesa de Pascua miraba a Rita con los ojos muy abiertos y la boca abierta. La cara de Rita se puso roja brillante primero, luego blanca, luego roja de nuevo, como si no pudiera decidir en qué emoción quedarse. Apretó y aflojó la mandíbula mientras miraba alrededor de la mesa a todos los parientes que la observaban. Pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de lo que había hecho. Había pasado 3 meses negándose a hablarme directamente, y ahora acababa de gritarme frente a todos. Todas sus afirmaciones sobre mantener una distancia pacífica y proteger su paz acababan de ser destrozadas por su propia ira. Abrió la boca como si quisiera decir algo más, pero no salió nada. Sus manos agarraban el borde del mantel tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. Leticia se levantó tan rápido que su silla raspó ruidosamente contra el piso de loseta. Tiró su servilleta sobre la mesa y nos miró tanto a Rita como a mí con una expresión de disgusto. Dijo que toda esta situación era ridícula y que había terminado de ser un servicio de mensajería entre 2 mujeres adultas. Su voz salió aguda y lo suficientemente fuerte como para que todos saltaran un poco. Agarró su bolsa del respaldo de su silla y anunció que se iba temprano de la comida de Pascua. No esperó a que nadie respondiera ni tratara de detenerla. Simplemente caminó directo a la puerta principal y la cerró de un portazo al salir. La cara de Rita se puso aún más blanca cuando Leticia se fue, porque ahora ya no tenía a su intermediaria de comunicación. Por primera vez en meses, Rita tendría que hablarme directamente, o no comunicarse en absoluto. La vi darse cuenta de esto y vi algo parecido al pánico cruzar su rostro antes de que bajara rápidamente la mirada a su regazo. Rita se sentó lentamente de nuevo en su silla y miró el espacio vacío frente a ella donde debería haber estado un plato de postre. Todos los demás en la mesa tenían una rebanada del pastel de chocolate que yo había hecho frente a ellos, pero Rita solo tenía el mantel desnudo. Los parientes comenzaron a tratar de reiniciar conversaciones a nuestro alrededor, pero sus voces sonaban forzadas e incómodas. Alguien preguntó sobre el clima caluroso, y alguien más mencionó una película que habían visto, pero nadie estaba realmente prestando atención a sus propias palabras. Todos nos echaban miradas furtivas a Rita y a mí mientras fingían no hacerlo. Terminé tranquilamente de servir las últimas rebanadas de pastel a mis primos en el otro extremo de la mesa. Luego me senté de nuevo en mi silla y corté mi propia rebanada con mi tenedor, como si no hubiera pasado nada inusual. Tomé un bocado y mastiqué lentamente mientras Rita se sentaba allí sin nada, exactamente como lo había planeado. El pastel sabía dulce y rico, y me aseguré de parecer que realmente lo estaba disfrutando. Los ojos de Rita seguían saltando a los platos de los demás y luego de vuelta a su lugar vacío. Cruzó las manos en su regazo y se sentó perfectamente quieta, como si estuviera tratando de desaparecer en su silla. Después de que terminó la comida, la gente comenzó a recoger sus cosas y despedirse. Ayudé a quitar los platos de la mesa y los llevé a la cocina. La tía Adriana me siguió mientras yo raspaba las sobras en la basura. Esperó hasta que estuviéramos solas y luego me tocó el brazo para llamar mi atención. Dijo que no tenía idea de que las cosas estuvieran tan mal entre Rita y yo. Su voz sonaba genuinamente sorprendida y preocupada. Me dijo que Rita se había estado quejando de mí durante meses en reuniones familiares y llamadas telefónicas. Pero Rita siempre hacía parecer que yo era la irrazonable que se negaba a comunicarse o pasar tiempo con la familia. Adriana dijo que había sentido lástima por Rita todo este tiempo, porque Rita se pintaba a sí misma como esta madre herida cuya hija se había alejado sin razón. Adriana admitió que incluso me había juzgado un poco por ser tan distante y fría con mi propia mamá. Ahora, viendo lo que realmente sucedió en la cena, se dio cuenta de que Rita había estado mintiendo a todos sobre toda la situación. Le expliqué a Adriana que Rita dejó de hablarme primero en enero. Le conté cómo Rita se sentaba justo a mi lado y le decía a Leticia que me dijera cosas en lugar de simplemente hablarme directamente. Describí cómo Rita todavía esperaba que yo la llevara a todas partes, le cocinara sus comidas y le ayudara con todo mientras se negaba a reconocer mi existencia. La boca de Adriana literalmente se abrió mientras yo hablaba. Seguía sacudiendo la cabeza como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Le conté sobre mi cumpleaños que Rita ignoró por completo y sobre cómo Rita elogiaba a Leticia durante 20 minutos, pero cambiaba el tema cuando alguien preguntaba por mi vida. Adriana parecía genuinamente sorprendida y dijo que esa no es la historia que Rita había estado contando a la familia en absoluto. Dijo que Rita hacía parecer que yo era la que dejó de comunicarse y se negó a ayudar en la casa. Rita les dijo a todos que solo me estaba dando espacio porque yo claramente no la quería en mi vida. Adriana se disculpó por creer la versión de Rita sin escuchar mi lado primero. A la mañana siguiente me desperté y encontré una nota pegada en la puerta de mi habitación. Estaba escrita con la letra de Rita en un pequeño trozo de papel de cuaderno. Todo lo que decía era, «Tenemos que hablar», en su pulcra letra cursiva. Arranqué la nota de la puerta y la arrugué en una bola apretada sin siquiera leerla realmente. Caminé al baño y la tiré al bote de basura debajo del lavabo. Las personas invisibles no dejan notas que yo pueda ver. Si Rita quería comunicarse, podía usar sus palabras como una persona normal en lugar de esperar que yo respondiera a sus demandas escritas. Me arreglé para ir a la chamba y salí de la casa sin reconocer que Rita estaba sentada en la sala viéndome pasar. Ella tampoco dijo nada. Así que simplemente existimos en el mismo espacio sin interactuar en absoluto. Alrededor de la hora de la comida, mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Miré la pantalla y vi el nombre de Rita aparecer.
Esta era la primera vez que me enviaba un mensaje de texto directamente desde enero en lugar de pasar por Leticia. El mensaje decía: ¿podemos por favor sentarnos y tener una conversación sobre lo que pasó? Lo leí 2 veces y luego bloqueé mi teléfono y lo guardé en mi bolsillo. No respondí ni reconocí el texto de ninguna manera. Rita me dio 3 meses de ley del hielo y ahora quería hablar porque su sistema se rompió en la cena de Pascua. Estaba manteniendo la misma energía que ella me había dado durante todas esas semanas. Si ella podía ignorar mis intentos de comunicación en enero, entonces yo podía ignorar los suyos ahora. Mi teléfono vibró 2 veces más esa tarde con mensajes de seguimiento de Rita, pero ni siquiera miré lo que decían. Esa noche Leticia me llamó mientras yo me preparaba la cena. Dijo que Rita había estado bombardeando su teléfono todo el día pidiéndole que me hiciera hablar con ella. Leticia sonaba cansada y frustrada. Me dijo que hablaba en serio cuando dijo ayer que había terminado como mensajera entre nosotras. No iba a pasar más mensajes ni tratar de arreglar las cosas entre Rita y yo. Leticia dijo que Rita necesitaba averiguar cómo comunicarse como una adulta en lugar de usar a otras personas como intermediarios. Sugirió que tal vez si Rita tuviera que enfrentar realmente las consecuencias de su comportamiento, finalmente podría entender lo hiriente que era. Leticia preguntó cómo me sentía y le dije que estaba bien. Mejor que bien, en realidad, porque ya no estaba llevando a Rita a todos lados, ni cocinándole sus comidas, ni haciéndole sus mandados. Leticia se rió un poco y dijo que se alegraba de que me estuviera defendiendo, aunque toda la situación fuera un desastre. 3 días después de Pascua, estaba en la cocina haciendo café cuando Rita entró. Se paró en la puerta y me miró directamente. Su voz salió suave y temblorosa cuando dijo: «Por favor, ¿podemos hablar de esto?». Fue la primera vez que me habló directamente desde enero, y escuchar su voz se sintió extraño después de meses de silencio. Miré a través de ella como si no estuviera parada allí en absoluto. Me serví mi café y agregué crema y azúcar mientras ella esperaba que yo respondiera. Luego pasé junto a ella sin hacer contacto visual ni reconocer que había dicho algo. Escuché su voz quebrarse de frustración detrás de mí mientras decía mi nombre de nuevo, pero seguí caminando hacia mi cuarto. Sus pasos me siguieron por el pasillo, pero cerré la puerta de mi habitación antes de que pudiera decir algo más. Más tarde esa noche estaba viendo un programa en la televisión en la sala cuando Rita entró y se paró directamente frente a la pantalla. Bloqueó mi vista por completo y cruzó los brazos sobre su pecho. Exigió que la reconociera y dejara de actuar como si ella no existiera. Su voz sonaba enojada pero también desesperada. Tomé mi laptop de la mesa de centro y me levanté del sofá. Caminé alrededor de ella sin mirarla a la cara y me dirigí hacia mi habitación. Todavía estaba hablando mientras salía de la sala, diciendo cosas sobre lo infantil que yo estaba haciendo y cómo necesitábamos resolver esto. Entré en mi cuarto y cerré la puerta con seguro mientras su voz continuaba en la sala hablando al aire vacío. Me puse mis audífonos y abrí mi laptop para terminar mi programa en paz. Los siguientes días mantuve mi rutina simple. Iba al trabajo, llegaba a casa, me hacía la cena y me quedaba en mi cuarto. Rita intentó diferentes enfoques pero pasé de largo cada intento como si no estuviera parada allí. Escuchaba su voz a veces cuando estaba en otra habitación, pero nunca respondía ni miraba en su dirección. Dejaba notas en la barra de la cocina y las pegaba en el espejo de mi baño, pero las recogí todas sin leer una sola palabra. Cada mañana había más notas y cada noche las juntaba y las dejaba en su cuarto. La pila en su buró crecía cada día. Sabía que me estaba observando moverme por la casa y sabía que podía verme tirar sus intentos de comunicación, pero ese era su problema para resolver. Pasó 3 meses fingiendo que yo no existía y ahora estaba recibiendo exactamente el mismo trato de vuelta. El jueves por la noche llegué a casa del trabajo alrededor de las 6 y entré a la cocina para encontrar a Rita sentada a la mesa con la tía Adriana. Ambas levantaron la vista cuando entré, y pude notar de inmediato que esto estaba planeado. Adriana abrió la boca para decir algo, pero simplemente pasé junto a ellas hacia el refrigerador y agarré una manzana y un yogur. No hice contacto visual con ninguna de las dos. Podía sentirlas mirándome mientras cerraba el refrigerador y me dirigía hacia el pasillo. Adriana me llamó por mi nombre a mis espaldas, pero seguí caminando directo a mi cuarto y cerré la puerta. Escuché sus voces continuar en la cocina, amortiguadas a través de las paredes, pero me puse los audífonos y comí mi merienda mientras revisaba mi teléfono. Aproximadamente 1 hora después, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Adriana. Decía que trató de ayudar a Rita a hablar conmigo, pero que ahora se daba cuenta de que Rita necesitaba dar el primer paso real para arreglar esto. Escribió que verme ignorar a Rita de la misma manera que Rita me ignoró a mí le hizo entender finalmente lo hiriente que era realmente el comportamiento de Rita. Leí el mensaje 2 veces y luego dejé mi teléfono sin responder. Durante la siguiente semana, las notas de Rita se volvieron más desesperadas. Escribió que lo sentía y quería explicar todo. Dejaba notas adhesivas en la puerta de mi habitación diciendo: «Por favor, solo háblame». Escribió cartas más largas en papel de cuaderno describiendo cuánto extrañaba tener una relación conmigo. Cada nota iba directo a la pila en su cama. No las leía porque todavía no veía a ninguna Rita en esta casa que pudiera dejar notas para mí. Si quería comunicarse, podía usar su voz real como una adulta en lugar de esconderse detrás de trozos de papel. La pila en su buró se hizo tan alta que comenzó a caerse sobre su almohada.
Pasaba por su habitación y veía todas esas notas no leídas esparcidas por su cama y seguía moviéndome. El sábado por la tarde Leticia envió un mensaje de texto diciendo que vendría a cenar. Comencé a cocinar tinga de pollo con arroz alrededor de las 5. Puse 2 lugares en la mesa con platos, cubiertos y vasos. Rita apareció en la puerta mientras yo estaba calentando las tortillas. Se quedó allí viéndome cocinar y podía verla por el rabillo del ojo, pero no reconocí su presencia. Serví comida para Leticia y para mí, y llevé ambos platos a la mesa. Me senté en mi lugar habitual y dejé el otro plato frente a mí para Leticia. Rita se quedó en la puerta. Leticia llegó 20 minutos después y se sentó en su lugar. Empezamos a comer y a hablar sobre su semana en el banco. Rita se movió de la puerta a una silla en el extremo de la mesa, pero yo solo había puesto 2 lugares, así que no había plato ni cubiertos para ella. Se sentó allí viéndonos comer. Aproximadamente a la mitad de la cena, la voz de Rita se quebró y comenzó a llorar. Dijo entre lágrimas que lamentaba haberme excluido. Sus manos temblaban sobre la mesa y su cara estaba roja. Miré a Leticia y tomé otro bocado de mi tinga. Dije que era agradable cuando las personas que existen pueden expresar sus sentimientos. Luego le pregunté a Leticia sobre sus planes para el próximo fin de semana. Leticia miró a Rita y luego de vuelta a mí, pero respondió a mi pregunta. Terminamos nuestra cena mientras Rita lloraba en silencio al final de la mesa. Cuando terminamos de comer, recogí ambos platos y cargué el lavavajillas. Rita se levantó y se fue a su cuarto. Pude escuchar su puerta cerrarse al final del pasillo. Leticia me llevó aparte en la cocina después de que Rita se fue. Dijo que pensaba que ya había dejado claro mi punto y tal vez debería escuchar a Rita. Le recordé a Leticia que ella fue la que dijo que había terminado de ser mensajera. Le dije que esto era entre Rita y yo para resolverlo, y que no necesitaba involucrarse. Leticia dijo que lo sabía, pero ver a Rita derrumbarse era difícil de ver. Dije que ver a Rita ignorarme durante 3 meses también fue difícil de ver. Pero nadie parecía preocupado por eso en ese momento. Leticia asintió y dijo que entendía. Me abrazó antes de irse y me dijo que me cuidara. Esa noche alrededor de las 10 estaba en mi cuarto leyendo cuando alguien tocó a mi puerta. La voz de Rita se escuchó diciendo que sabía que me había lastimado y quería arreglarlo. Tocó de nuevo y dijo mi nombre. Me estiré y subí el volumen de mi música lo suficiente para ahogar su voz. Seguí leyendo mi libro mientras ella tocaba unas cuantas veces más. Eventualmente, los golpes cesaron y escuché sus pasos alejarse por el pasillo. Bajé el volumen de mi música y continué leyendo. Ella estaba recibiendo el mismo tratamiento silencioso que había perfeccionado durante 3 meses. Si no podía soportarlo por unas pocas semanas, entonces tal vez finalmente entendería cómo se sentía. El martes por la tarde mi teléfono sonó mientras estaba en la chamba. Era el tío Néstor. Salí para tomar la llamada. Dijo que Rita lo había contactado llorando pidiendo consejos sobre cómo arreglar las cosas conmigo. Su voz sonaba cansada, como si hubiera estado lidiando con esto por un tiempo. Preguntó qué se necesitaría para que yo estuviera dispuesta a escuchar la disculpa de Rita. Le dije que Rita necesitaba darme una explicación real de por qué dejó de hablarme en primer lugar. Expliqué que decir sabes lo que hiciste no es una explicación cuando genuinamente no sé qué hice supuestamente mal. Dije que necesitaba entender qué pasó antes de poder siquiera pensar en seguir adelante. Néstor se quedó callado por un segundo y luego dijo que eso era justo. Néstor me devolvió la llamada al día siguiente. Dijo que le hizo a Rita esa pregunta exacta sobre qué hice mal. Ella se puso a la defensiva y cambió el tema por completo. Admitió que estaba empezando a pensar que Rita en realidad no tenía una buena razón y por eso no lo explicaba. Dijo que parecía que Rita decidió enojarse por algo y luego no pudo retractarse incluso cuando se dio cuenta de que estaba equivocada. Le agradecí a Néstor por intentarlo y le dije que apreciaba que fuera honesto conmigo. Dijo que seguiría trabajando con Rita pero no podía prometer nada. Después de colgar me senté en mi carro por unos minutos antes de regresar a terminar mi turno. Al menos ahora sabía que no estaba loca por no entender que había hecho mal. 2 semanas se arrastraron después de Pascua. Rita mantuvo su distancia, pero podía sentirla mirándome por la casa. Empezaba a decir algo y luego se detenía. Salía de una habitación cuando yo entraba. Cocinaba sus propias comidas en silencio mientras yo hacía las mías. Toda la casa se sentía pesada con todas las cosas que nadie decía. Llegué a casa del trabajo un martes y encontré un sobre en mi almohada. Mi nombre estaba escrito en el frente con la letra de Rita. Me senté en mi cama y le di vueltas en mis manos por un minuto antes de abrirlo. Adentro había 3 páginas de la cuidadosa letra cursiva de Rita. Comencé a leer y tuve que detenerme después del primer párrafo para recuperar el aliento. Rita escribió que había estado sintiendo que yo me alejaba de la familia durante meses antes de enero. Dijo que le dolía verme más ocupada con el trabajo y los amigos mientras pasaba menos tiempo en casa. Escribió que en lugar de hablar conmigo sobre sentirse excluida, decidió protegerse retirándose primero. Dijo que pensó que si dejaba de buscarme, entonces no dolería tanto cuando yo eventualmente dejara de preocuparme por ella por completo. La carta continuaba por 2 páginas más. Rita admitió que su respuesta fue desproporcionada en comparación con cualquier distancia que ella pensara que existía entre nosotras. Escribió que sabía que alejarme mientras seguía esperando que la llevara a lugares y ayudara con cosas era injusto y manipulador. Dijo que me había estado tratando como una sirvienta en lugar de una hija, y se avergonzaba de eso. Escribió que la ley del hielo era su intento de castigarme por algo que yo ni siquiera sabía que estaba haciendo mal.
Terminó la carta diciendo que entendía si no podía perdonarla, pero quería que supiera la verdad sobre por qué sucedió. Leí todo 3 veces. Cada vez sentí algo romperse dentro de mi pecho donde todo mi enojo había estado sentado durante meses. Esta era la primera vez que Rita realmente asumía la responsabilidad en lugar de culparme o poner excusas o decir que yo debería haber sabido mejor. Deletreó exactamente lo que hizo y por qué lo hizo. Admitió que estaba mal. Pero yo todavía no estaba lista para simplemente perdonarla y actuar como si los últimos 4 meses nunca hubieran sucedido. Meses de ser invisible no desaparecen por una carta. Doblé las páginas y las volví a poner en el sobre. Luego saqué mi propio cuaderno y comencé a escribir. Escribí sobre lo profundamente que dolía ser ignorada por mi propia madre mientras todavía se esperaba que sirviera a sus necesidades como una especie de empleada doméstica. Describí llegar a casa todos los días sin saber si me reconocería o fingiría que no existía. Escribí sobre mi cumpleaños y cómo le hizo a Leticia una fiesta enorme con pastel y todo, pero ni siquiera pudo decirme feliz cumpleaños a mí 2 semanas después. Escribí sobre sentarme en las comidas familiares mientras ella hablaba con entusiasmo con todos excepto conmigo. Escribí sobre todos los pequeños momentos que me hicieron sentir inútil e invisible. Escribí sobre llevarla a citas en completo silencio y preguntarme qué había hecho para merecer este trato. Llené 4 páginas por ambos lados antes de quedarme sin cosas que decir. Doblé mi carta y la puse en un sobre con el nombre de Rita. Luego caminé por el pasillo hasta su cuarto y la dejé en su cama donde la encontraría. Mis manos temblaban cuando regresé a mi habitación. Cerré mi puerta y me senté en mi cama preguntándome qué pasaría después. Parte de mí se sentía bien por finalmente decirle exactamente cómo me afectaron sus acciones. Parte de mí sentía miedo de lo que diría cuando la leyera. Traté de leer un libro, pero no podía concentrarme en las palabras. Seguía escuchando sonidos desde su habitación. Alrededor de las 7 de esa noche, escuché la puerta de Rita abrirse y cerrarse. Luego escuché llanto. No sollozos fuertes, sino un llanto silencioso que sonaba como si estuviera tratando de ahogarlo. El sonido hizo que se me retorciera el estómago. Me sentí satisfecha de que finalmente entendiera cuánto me había lastimado. Pero también me sentí culpable por causarle dolor, aunque ella me había causado mucho dolor primero. Me senté allí escuchándola llorar y sintiendo ambas cosas a la vez. El llanto continuó por tal vez 20 minutos antes de que se quedara en silencio de nuevo. La escuché sonarse la nariz. Luego nada, me fui a la cama temprano esa noche, pero no pude dormir. Seguía pensando en Rita leyendo mi carta y preguntándome si había sido demasiado dura. Pero luego recordaba que me ignoró durante meses. Y pensaba que no. Ella necesitaba escuchar todo eso. Finalmente me quedé dormida alrededor de la medianoche. A la mañana siguiente alguien tocó a mi puerta. La voz de Rita se escuchó preguntando si podía por favor entrar y hablar. Me senté en la cama y miré fijamente la puerta por un segundo. Ella me estaba hablando directamente por primera vez en meses, excepto cuando gritó en Pascua. Me levanté y abrí la puerta. Rita estaba parada allí sosteniendo mi carta en una mano. Sus ojos estaban rojos e hinchados de llorar. Las lágrimas corrían por su cara. Preguntó en voz alta si podía por favor entrar y hablar cara a cara. Su voz se quebró en la palabra por favor. Me hice a un lado sin decir nada y ella entró en mi cuarto. Ambas nos sentamos en mi cama a un pie de distancia. El silencio se sentía espeso e incómodo. Rita seguía mirando la carta en sus manos. Luego a mí. Luego de vuelta a la carta. Finalmente dijo que no tenía idea de que su desaire en mi cumpleaños me hubiera dolido tanto. Dijo que leer sobre eso en mi carta la hizo avergonzarse de lo cruel que fue. Dijo que había estado tan enfocada en sus propios sentimientos heridos que no pensó en lo que sus acciones me estaban haciendo a mí. Dijo que lo sentía. Rita respiró hondo y siguió hablando. Dijo que sentía que yo siempre estaba ocupada con el trabajo y los amigos y nunca hacía tiempo para la familia. Dijo que verme construir esta vida independiente la ponía celosa porque ella no tenía ese tipo de libertad. Admitió que estaba celosa de mi independencia y lo manejó de la peor manera posible castigándome con silencio. Dijo que en lugar de estar orgullosa de mí por construir una buena vida, me resentía por no necesitarla tanto como solía hacerlo. Dijo que ese resentimiento se convirtió en esta forma retorcida de tratar de hacerme necesitarla de nuevo negándose a hablarme, pero aún así esperando que yo la ayudara. Dijo que sabía que eso no tenía sentido, pero eso es lo que pasaba por su cabeza en ese momento. Dejé que terminara de hablar antes de decir nada. Luego le dije que nunca comunicó sentirse descuidada o excluida. Dije que simplemente me cortó un día de la nada y esperaba que yo le leyera la mente sobre lo que estaba mal. Expliqué que no puedo arreglar problemas que no sé que existen, y su ley del hielo no me enseñó nada excepto que estaba dispuesta a lastimarme. Le dije que si simplemente hubiera dicho que extrañaba pasar tiempo conmigo, podríamos haber resuelto algo. En cambio, eligió hacerme sentir invisible e inútil durante meses. Dije que pasé semanas tratando de averiguar qué hice mal, y nadie podía decirme porque no había nada específico que hice. Le dije que el no saber era casi peor que el silencio mismo porque seguía culpándome por algo que no podía identificar. Rita asintió y más lágrimas corrieron por su cara. Dijo que yo tenía toda la razón y su enfoque fue totalmente incorrecto. Dijo que debería haberme dicho simplemente que extrañaba pasar tiempo conmigo en lugar de jugar estos juegos mentales. Admitió que era demasiado orgullosa para ser vulnerable y decirme que se sentía excluida.
Dijo que se sentía más fácil ser fría y distante que admitir que necesitaba más atención de mí. Dijo que pensó que si actuaba como si no le importara, entonces no dolería si a mí no me importaba tampoco. Pero eso salió mal porque a mí sí me importaba. Y su silencio me dolió profundamente. Y luego dejé de preocuparme porque, ¿por qué seguiría preocupándome por alguien que me trata como si no existiera? Dijo que creó la situación exacta que estaba tratando de evitar, y no tenía a nadie a quien culpar sino a sí misma. Seguimos hablando y Rita se sinceró sobre sentirse dejada atrás mientras yo construía mi propia vida. Dijo que verme volverme independiente la asustaba de perderme por completo. Así que me alejó primero para protegerse de ese dolor. Le expliqué que alejarme en realidad creó la pérdida exacta que temía, y si simplemente me hubiera dicho que quería más tiempo de calidad juntas, yo habría hecho que eso sucediera. Rita se secó los ojos y admitió que nunca aprendió a pedir lo que necesitaba sin convertirlo en una prueba o castigo. Dijo que su propia madre hacía lo mismo, haciendo que la gente adivinara qué estaba mal en lugar de simplemente decirlo directamente. Le dije que no estaba interesada en juegos de adivinanzas ni en leer mentes, y si íbamos a arreglar esto, ella necesitaba usar palabras reales para decirme cuando algo le molestaba. Rita estuvo de acuerdo, y dijo que haría su mejor esfuerzo para comunicarse directamente de ahora en adelante. Dije que intentar no era suficiente, y que necesitaba comprometerse con ello por completo, porque yo no iba a pasar por otra ley del hielo nunca más. Rita me miró a los ojos y prometió que nunca me excluiría así de nuevo, y si se sentía herida o descuidada, me lo diría de inmediato en lugar de castigarme. Le dije que le tomaría la palabra. Y si rompía esa promesa, yo terminaba para siempre esta vez. Ella asintió y dijo que entendía lo que estaba en juego, y no desperdiciaría esta segunda oportunidad. Luego expliqué que aunque estuviéramos hablando de nuevo, necesitaba tiempo para confiar en ella otra vez porque 4 meses de ser tratada como si fuera invisible causaron un daño grave. Rita dijo que lo entendía y no me apresuraría ni esperaría que todo volviera a la normalidad de inmediato. Aprecié que pareciera entender realmente las consecuencias de sus acciones en lugar de solo poner excusas. Acordamos reconstruir nuestra relación lenta y cuidadosamente en lugar de fingir que todo nunca sucedió. Rita sugirió que empezáramos a tener cenas semanales juntas, solo nosotras dos, donde pudiéramos practicar la comunicación sin otras personas alrededor. Pensé que era una buena idea y dije que podíamos empezar la próxima semana. Preguntó si el miércoles me funcionaba, y dije que sí. Llegaría a casa a las 6. Rita sonrió por primera vez desde que entró en mi cuarto y me agradeció por darle otra oportunidad. No le devolví la sonrisa porque no estaba lista para actuar como si todo estuviera bien, pero asentí para mostrar que la escuché. 3 días después, el miércoles por la noche, Rita y yo nos sentamos para nuestra primera cena planeada juntas. Ella había hecho pollo con rajas y crema, que yo sabía que era un esfuerzo porque usualmente ya no cocinaba mucho. Me senté frente a ella en la mesa de la cocina y ambas nos quedamos mirando nuestros platos por un minuto sin decir nada. El silencio se sentía pesado e incómodo, nada como la tranquilidad cómoda que solíamos compartir antes de que todo esto comenzara. Rita finalmente preguntó cómo iba el trabajo y le di una actualización básica sobre un proyecto en el que estaba trabajando. Ella realmente escuchó mi respuesta completa en lugar de interrumpir o cambiar el tema como solía hacer. Pregunté sobre su club de lectura y me contó sobre la novela que estaban leyendo y lo que pensaba de ella. Mantuvimos la conversación segura y superficial, ambas teniendo cuidado de no decir nada que pudiera iniciar una discusión. Cada pocos minutos había una larga pausa donde ninguna de las dos sabía qué decir a continuación. Rita tomaba un bocado de comida y yo hacía lo mismo. Luego tratábamos de pensar en otro tema neutral. Ella preguntó si necesitaba algo para mi cuarto y dije que no, todo estaba bien. Pregunté si necesitaba ayuda con algo en la casa y dijo que Leticia ya se había encargado de las cosas pendientes. Otro largo silencio siguió donde ambas fingimos concentrarnos en comer. Rita mencionó que se suponía que el clima estaría agradable este fin de semana y tal vez podríamos ir al tianguis juntas. Dije tal vez, tendría que revisar mi agenda primero. Ella asintió y no presionó, lo cual aprecié porque la vieja Rita se habría ofendido de que yo no dijera que sí de inmediato. Terminamos de comer y la ayudé a recoger la mesa sin que me lo pidiera. Rita me agradeció por ayudar y por presentarme esta noche. Dije que lo haría, así que por supuesto que me presenté. Dijo que sabía que mantendría mi palabra, pero aún así lo apreciaba después de todo lo que pasó. Solo asentí porque no sabía qué más decir a eso. La semana siguiente, Leticia vino a dejar un correo que llegó a su departamento por error. Entró a la cocina y se detuvo en seco cuando nos vio a Rita y a mí sentadas a la mesa tomando café de olla juntas. Su boca literalmente se abrió y miró de una a otra como si estuviera viendo fantasmas. Rita le sonrió y le ofreció un poco de café, pero Leticia simplemente se quedó allí mirando. Finalmente, Leticia dijo que no podía creer que realmente estuviéramos hablando entre nosotras como personas normales. Me encogí de hombros y dije que estábamos trabajando en ello. Leticia se sentó a la mesa con nosotras y dijo que se alegraba de que estuviéramos hablando de nuevo, pero ambas necesitábamos tener cuidado de no caer en los mismos patrones tóxicos que causaron este desastre. Rita pareció un poco ofendida, pero no discutió, lo que mostró que realmente estaba tratando de cambiar. Leticia se volvió hacia mí y dijo que yo también necesitaba asegurarme de no aferrarme al resentimiento y usarlo como arma más tarde.
Le dije a Leticia que no planeaba echarle en cara la ley del hielo a Rita cada vez que no estuviéramos de acuerdo, pero tampoco iba a fingir que nunca sucedió. Leticia dijo que eso era justo y solo quería que ambas lidiáramos realmente con nuestros problemas en lugar de jugar juegos. Rita estuvo de acuerdo y dijo que ya me había prometido que nunca me excluiría de nuevo. Leticia miró a Rita seriamente y dijo que esperaba que eso fuera verdad porque había terminado de ser una mensajera entre nosotras. Dijo que si Rita alguna vez intentaba usarla para comunicarse conmigo de nuevo, se negaría y se alejaría. Rita se disculpó con Leticia en ese momento por ponerla en esa posición durante tanto tiempo. Leticia aceptó la disculpa, pero dijo que Rita necesitaba probar a través de sus acciones que lo decía en serio. Podía notar que Leticia todavía era escéptica sobre si Rita realmente cambiaría, y honestamente yo también lo era. Más tarde esa semana, Rita y yo nos sentamos e hicimos una lista de reglas básicas para nuestra relación en el futuro. La primera regla fue nada de leyes del hielo nunca más, sin importar cuán enojada estuviera cualquiera de las dos con la otra. Rita lo escribió en un trozo de papel y ambas lo firmamos como un contrato. La segunda regla fue nada de comunicarse a través de Leticia o cualquier otra persona, teníamos que hablarnos directamente sobre los problemas. Rita estuvo de acuerdo y dijo que entendía por qué eso era importante. La tercera regla era que si alguna de las dos tenía un problema con la otra, teníamos que mencionarlo dentro de las 24 horas en lugar de dejar que se acumulara. Dije que esta era la más importante porque el hábito de Rita de quedarse callada sobre los problemas hasta que explotaba fue lo que comenzó todo esto. Rita admitió que yo tenía razón y prometió que hablaría de inmediato si algo le molestaba. También acordamos que tendríamos nuestras cenas semanales todos los miércoles y usaríamos ese tiempo para ver cómo iban las cosas entre nosotras. Rita sugirió que también podríamos enviarnos mensajes de texto durante la semana solo para mantenernos conectadas, nada pesado, solo cosas normales. Dije que eso estaba bien siempre y cuando ella realmente respondiera a mis mensajes en lugar de ignorarlos como solía hacer a veces. Rita pareció avergonzada y se disculpó por ese viejo hábito. Dijo que haría un esfuerzo por responder dentro de unas pocas horas a menos que estuviera realmente ocupada. Le dije que yo haría lo mismo y ambas intentaríamos ser mejores para mantenernos en contacto. Colgamos la lista de reglas en el refrigerador para que ambas la viéramos todos los días y recordáramos a qué nos comprometimos. Rita dijo que tenerla visible ayudaría a mantenerla responsable, y estuve de acuerdo en que nos recordaría a ambas cumplir lo que prometimos. Durante las siguientes semanas comencé a notar que Rita hacía esfuerzos reales para cambiar cómo actuaba. Me preguntaba sobre mi día cuando llegaba del trabajo y realmente recordaba los detalles que le contaba. Unos días después sacaba a colación algo que mencioné y preguntaba cómo resultó, lo que mostraba que estaba prestando atención. Comenzó a enviarme mensajes de texto durante el día con pensamientos aleatorios o cosas graciosas que veía, simplemente manteniéndose conectada como acordamos. Cuando yo cocinaba la cena, me agradecía en voz alta en lugar de simplemente comer en silencio como solía hacer. Se ofrecía a ayudar con los platos u otros quehaceres sin que yo tuviera que pedirlo. A veces todavía se sentía incómodo porque ambas estábamos siendo tan cuidadosas la una con la otra. Pero también se sentía más real que nuestra relación antes. Rita no solo estaba siguiendo la corriente, estaba genuinamente tratando de estar presente y comprometida. Me sorprendí casi disfrutando nuestras cenas de los miércoles en lugar de temerlas. De hecho, nos reíamos a veces de historias que nos contábamos y los silencios entre temas ya no se sentían tan pesados. Rita pedía mi opinión sobre cosas y escuchaba mis respuestas en lugar de solo esperar su turno para hablar. Noté que estaba empezando a relajarme a su alrededor de nuevo, no completamente, pero más de lo que lo había hecho en meses. La tensión constante en mis hombros cuando estaba cerca de ella comenzó a disminuir un poco. Todavía no confiaba completamente en ella porque 4 meses de daño no sanan en unas pocas semanas, pero podía ver que estaba poniendo de su parte. Una noche Rita llamó a Leticia y le pidió que viniera a cenar. Cuando Leticia llegó, Rita la sentó en la mesa de la cocina y se disculpó por ponerla en medio de nuestro conflicto durante todos esos meses. Dijo que no era justo hacer que Leticia llevara mensajes de un lado a otro y lidiara con ambas quejándonos la una de la otra. Rita admitió que usó a Leticia como escudo para no tener que enfrentarme directamente, y eso estuvo mal. Leticia escuchó en silencio, y cuando Rita terminó, dijo que apreciaba la disculpa. Pero luego Leticia le dijo a Rita muy claramente que nunca aceptaría ser mensajera de nuevo, y tanto Rita como yo necesitábamos respetar ese límite en el futuro. Dijo que si alguna de nosotras intentaba usarla de esa manera de nuevo, lo detendría de inmediato y se negaría a participar. Rita prometió que entendía y no pondría a Leticia en esa posición de nuevo. Añadí que yo también prometía no usar a Leticia como intermediaria, y manejaríamos nuestros problemas directamente de ahora en adelante. Leticia pareció aliviada y dijo que se alegraba de que ambas estuviéramos asumiendo la responsabilidad. Admitió que toda la situación había sido increíblemente estresante para ella, y se había sentido atrapada entre nosotras. Rita se disculpó de nuevo y dijo que nunca quiso estresar a Leticia así. Leticia dijo que sabía que Rita no lo hizo a propósito, pero el impacto fue real de todos modos. Todas acordamos ser más conscientes de cómo nuestros conflictos afectaban a las personas que nos rodeaban. La conversación se sintió bien, como si realmente estuviéramos lidiando con las cosas honestamente en lugar de esconderlas bajo la alfombra. En la siguiente reunión familiar unas semanas después, todos nos reunimos en casa del tío Néstor para una carne asada.
Yo estaba ayudando a poner la comida en la mesa del patio cuando Rita se acercó y comenzó a acomodar los platos a mi lado. Estábamos trabajando juntas naturalmente sin ninguna tensión, lo cual se sintió extraño después de meses de evitarnos. Rita me pasó las servilletas y yo las puse en los servilleteros mientras ella sacaba los utensilios de la cocina. Nos movíamos una alrededor de la otra suavemente como solíamos hacerlo antes de que todo saliera mal. Noté a varios parientes mirándonos con expresiones de sorpresa. La hermana de Rita, la tía Adriana, se acercó y comentó lo mucho mejor que Rita y yo parecíamos llevarnos. Dijo que era agradable vernos trabajando juntas de nuevo en lugar de quedarnos en lados opuestos del jardín. Rita me sorprendió al hablar y decirle a Adriana que ella había creado todo el problema entre nosotras, y que yo tenía todo el derecho de responder de la manera en que lo hice. Dijo que la ley del hielo fue cruel y se avergonzaba de cómo actuó. Adriana pareció sorprendida porque Rita nunca admitía estar equivocada en nada, especialmente no frente a la familia. Rita continuó y dijo que estaba agradecida de que me enfrentara a ella porque la obligó a mirar su propio comportamiento y hacer cambios reales. No dije nada, pero aprecié que Rita estuviera asumiendo la responsabilidad pública en lugar de tratar de salvar las apariencias. Varios otros parientes escucharon y asintieron con aprobación. La disposición de Rita a admitir la culpa frente a todos mostró que hablaba en serio sobre cambiar, no solo montando un acto cuando estábamos solas. Más tarde, durante la carne asada, mi primo Javier me llevó aparte cerca de la cerca donde podíamos hablar en privado. Dijo que estaba realmente impresionado de que me enfrentara a Rita de la manera en que lo hice en la comida de Pascua. Pregunté a qué se refería, y dijo que todos en la familia sabían que Rita podía ser difícil, pero nadie nunca la confrontaba. Javier admitió que la gente había tenido miedo de desafiar el comportamiento pasivo-agresivo de Rita durante años, porque ella simplemente los excluía o les hacía la vida miserable. Dijo que verme reflejar su comportamiento de vuelta hacia ella fue brillante porque la hizo experimentar lo que había estado haciéndoles a otros. Le dije a Javier que no estaba tratando de ser brillante, solo estaba cansada de ser tratada como si no existiera. Asintió y dijo que cualquiera que fuera mi motivación funcionó, y Rita parecía genuinamente diferente ahora. Javier dijo que su propia madre tenía problemas de comunicación similares, y deseaba que alguien se hubiera enfrentado a ella hace años antes de que el daño fuera demasiado profundo. Me dijo que no dejara que Rita volviera a caer en viejos hábitos y que siguiera haciéndola responsable. Prometí que lo haría y dije que no tenía intención de pasar por eso de nuevo. Javier me dio una palmada en el hombro y dijo que respetaba cómo manejé toda la situación. Caminamos de regreso para unirnos a los demás, y me sentí bien sabiendo que otros miembros de la familia reconocían con lo que había estado lidiando y apoyaban cómo respondía a ello. Rita estaba parada cerca del asador hablando con Néstor sobre algo cuando se volvió y captó mi mirada. Miró hacia otro lado rápidamente, y pude notar por su cara que había escuchado al menos parte de lo que Javier me dijo. El resto de la carne asada continuó normalmente con la gente comiendo tacos y platicando en pequeños grupos alrededor del patio trasero. Ayudé a limpiar platos y vasos mientras Rita se mantenía mayormente callada cerca de la mesa. Después de que la mayoría de la gente se había ido y solo quedaba la familia cercana, Rita caminó hacia donde yo estaba doblando sillas. Preguntó si podíamos hablar por un minuto, y asentí, dejando la silla que sostenía. Nos movimos a un rincón más tranquilo del patio cerca de donde crecía el jardín de Néstor. Rita parecía incómoda y seguía tocando un hilo suelto en su manga antes de que finalmente comenzara a hablar. Dijo que había escuchado lo que Javier me dijo sobre cómo su estilo de comunicación afectaba a varias personas en la familia, no solo a mí. Rita admitió que había estado pensando mucho desde Pascua sobre cómo maneja el conflicto, y se da cuenta ahora de que excluir a la gente es algo que hace con todos cuando se enoja o se siente herida. Me dijo que ha estado haciendo esto toda su vida y nunca pensó realmente en lo dañino que era hasta que la obligué a experimentarlo ella misma. Rita dijo que está pensando seriamente en hablar con una psicóloga, porque no quiere seguir repitiendo estos patrones con la gente que le importa. Me sorprendió que mencionara la terapia por su cuenta sin que yo lo sugiriera primero. Le dije que pensaba que esa era una muy buena idea y que hablar con un profesional podría ayudarla a entender por qué hace esto y darle mejores herramientas para manejar sus sentimientos. Rita pareció aliviada de que no fuera negativa sobre la sugerencia de la terapia y dijo que no estaba segura de por dónde empezar a buscar a alguien. Me ofrecía ayudarla a investigar terapeutas si quería y pareció genuinamente sorprendida por mi disposición a apoyarla. Aceptó la oferta y acordamos pasar algún tiempo esa semana buscando opciones juntas. Esa noche, después de que ambas llegamos a casa, Rita vino a mi cuarto con su laptop y nos sentamos en mi cama buscando psicólogos en nuestra área que se especializaran en relaciones familiares y problemas de comunicación. Leímos perfiles y reseñas durante casi 2 horas, discutiendo cuáles parecían ser una buena opción. Rita tomó notas sobre algunos terapeutas a los que quería llamar para consultas iniciales, y me agradeció por ayudarla con la búsqueda. Durante las siguientes semanas, Rita comenzó a ver a una terapeuta llamada Doctora Sánchez que tenía buenas reseñas. Después de sus primeras sesiones, Rita comenzó a compartir pequeñas cosas que estaba aprendiendo conmigo. Llegaba a casa de las citas y me contaba sobre conceptos que la doctora Sánchez introdujo, o preguntas que la hacían pensar diferente sobre su comportamiento. Una noche mientras estábamos preparando la cena, Rita explicó que la doctora le había preguntado sobre su propia infancia y relaciones familiares.
Rita me contó que su madre, mi abuela, había usado la ley del hielo como una forma de castigo durante toda la infancia de Rita. Si Rita hacía algo malo o decepcionaba a su madre, era ignorada durante días o incluso semanas hasta que descubría cómo disculparse correctamente. Rita dijo que nunca se dio cuenta hasta la terapia de que había copiado inconscientemente ese patrón exacto conmigo. Escuchar sobre los antecedentes de Rita me ayudó a entender de dónde venía su comportamiento, aunque todavía mantuve que no excusaba lo que me hizo. Rita estuvo de acuerdo completamente y dijo que la doctora Sánchez la estaba ayudando a trabajar para romper estos patrones generacionales de mala comunicación. Dijo que solo porque algo se le hizo a ella no significa que estuviera bien que ella se lo hiciera a otros. Rita parecía genuinamente comprometida a cambiar, y aprecié que estuviera tomando pasos reales en lugar de solo disculparse y esperar que todo volviera a la normalidad. 2 meses después de nuestra confrontación de Pascua, Rita y yo tuvimos una cena que se sintió completamente diferente de todos nuestros intentos anteriores. Ambas estábamos relajadas y riéndonos naturalmente mientras compartíamos historias sobre nuestros días. Rita me preguntó sobre un proyecto en la chamba y realmente escuchó mi explicación completa sin interrumpir o cambiar el tema. Le conté sobre algo gracioso que pasó con un compañero de trabajo, y se rió genuinamente en lugar de darme la sonrisa falsa que solía hacer. Pasamos casi 2 horas en la mesa simplemente platicando y disfrutando de la compañía de la otra de una manera que se sentía fácil y cómoda. Me llamó la atención que no estábamos tratando de recrear lo que teníamos antes de que todo esto sucediera. Estábamos construyendo algo completamente nuevo y posiblemente mejor. Unas semanas después, Rita sacó el tema de mi próximo cumpleaños, que todavía faltaba 3 meses. Me preguntó qué quería hacer y cómo me gustaría celebrar este año. Podía notar que estaba compensando en exceso por el año pasado cuando ignoró completamente mi cumpleaños, pero aprecié que estuviera haciendo un esfuerzo tan obvio para mostrar que me valoraba. Le dije que no necesitaba nada grande, tal vez solo una cena con la familia cercana, y pareció aliviada de que no estuviera pidiendo una fiesta enorme. Rita dijo que quería asegurarse de que este cumpleaños fuera especial y me pidió que le avisara si pensaba en algo específico que quisiera. En nuestra siguiente cena familiar en el departamento de Leticia, mi hermana comentó lo diferente que se sentían nuestras reuniones ahora en comparación con hace unos meses. Leticia dijo que estas cenas eran realmente agradables en lugar de ser competencias tensas por la atención de mamá, donde todos caminaban sobre cáscaras de huevo. Nos dijo a Rita y a mí que vernos trabajar en nuestros problemas la había inspirado a establecer mejores límites en sus propias relaciones, tanto en el trabajo como en su vida personal. Leticia dijo que solía dejar que la gente la tratara mal porque tenía miedo al conflicto, pero verme enfrentarme a Rita le mostró que a veces la confrontación es necesaria para tener relaciones sanas. Rita pareció orgullosa cuando Leticia dijo eso, aunque significara reconocer de nuevo lo mal que había manejado las cosas conmigo. Durante una de sus sesiones de terapia, Rita compartió algo con la doctora Sánchez que luego me contó. Dijo que su terapeuta la ayudó a darse cuenta de que su miedo al abandono la hacía alejar a la gente antes de que pudieran dejarla primero. Rita explicó que siempre había estado aterrorizada de que las personas que amaba decidieran que no valía la pena quedarse, así que creaba distancia y rechazo antes de que tuvieran la oportunidad de rechazarla a ella. Rita se disculpó de nuevo por proyectar toda su ansiedad en mí y castigarme por desprecios imaginarios que eran realmente solo sus propias inseguridades. Escuchar esta explicación me ayudó a entender su comportamiento en un nivel más profundo, aunque todavía dolía pensar en lo invisible que me hizo sentir. Decidí compartir mis propios sentimientos más abiertamente con Rita durante una de nuestras cenas. Le dije que su ley del hielo me hizo sentir completamente invisible e inútil, como si no importara lo suficiente ni siquiera para ser reconocida. Expliqué que desencadenó mis propias inseguridades sobre no ser lo suficientemente buena o importante para merecer respeto básico y comunicación. Rita escuchó sin interrumpir, y pude ver lágrimas en sus ojos mientras describía momentos específicos que más me dolieron. Ambas reconocimos que nos habíamos lastimado profundamente durante esos meses, y que sanar tomaría un esfuerzo continuo de ambas. Rita dijo que estaba comprometida a hacerlo mejor. Y le dije que yo también. Que quería que tuviéramos una relación real construida sobre honestidad y respeto mutuo. 3 meses después de Pascua, Rita y yo fuimos de compras juntas al centro comercial por algo de ropa nueva. Nos probamos atuendos ridículos en los probadores y tomamos fotos tontas que nos hicieron reír a ambas hasta que nos dolió el estómago. Rita se puso un sombrero morado brillante con una pluma enorme y lo modeló dramáticamente mientras yo me moría de risa. Me probé una chamarra que era 3 tallas demasiado grande y fingí ser una modelo de alta costura caminando por una pasarela. Pasamos horas en diferentes tiendas simplemente divirtiéndonos juntas sin ninguna tensión o incomodidad entre nosotras. Fue la primera vez en años que pasar tiempo con Rita se sintió fácil, en lugar de como una obligación que tenía que cumplir. Caminando por el centro comercial con bolsas de compras y todavía riéndonos de los atuendos que nos habíamos probado, me di cuenta de que nuestra relación había cambiado fundamentalmente para mejor. Rita comenzó a agradecerme en voz alta por todo lo que hacía, lo cual se sintió raro al principio después de meses de ser invisible. Cuando la ayudé a llevar las bolsas del mandado del coche, se volvió hacia mí y dijo, «Muchas gracias, mija, por ayudarme con estas bolsas». Asentí y seguí caminando porque no sabía qué más hacer con esta nueva versión de ella que realmente reconocía mi existencia.
La semana siguiente, cuando arreglé su computadora que seguía congelándose, vino a mi cuarto específicamente para decirme que realmente apreciaba que me tomara el tiempo para resolver sus problemas tecnológicos. Me di cuenta de que la ayudaba más a menudo ahora que me hacía sentir que mis esfuerzos importaban en lugar de tratarme como una sirvienta no pagada. Nuestra relación estaba cambiando a algo más equilibrado, donde ambas dábamos y recibíamos, en lugar de que ella solo tomara mientras yo daba todo. Leticia invitó a toda la familia a una carne asada en su casa el sábado siguiente. Vi a Rita moverse entre la multitud de parientes hablando con todos con calidez real en lugar de sus habituales comentarios pasivo-agresivos. Le preguntó a Néstor sobre su nuevo trabajo y escuchó su respuesta completa sin interrumpir o cambiar el tema. Cuando Adriana mencionó la graduación de su hija, Rita la felicitó con entusiasmo e hizo preguntas sobre la ceremonia. Yo estaba junto al asador volteando las hamburguesas y noté lo diferente que se había vuelto el estilo de comunicación de Rita en solo unos meses. Estaba haciendo contacto visual real con la gente y respondiendo a lo que decían en lugar de esperar su turno para hablar de sí misma. El cambio no era solo conmigo. Se estaba mostrando en todas sus relaciones con miembros de la familia que solían evitarla porque las conversaciones se sentían como batallas. Después de la carne asada, cuando la mayoría de la gente se había ido, Rita me llevó aparte cerca del jardín de Leticia. Me miró con lágrimas en los ojos y dijo que estaba orgullosa de mí por enfrentarme a ella, aunque dolió como el infierno en ese momento. Rita explicó que nadie más en su vida la había hecho responsable de su comportamiento porque todos tenían demasiado miedo de sus reacciones. Admitió que le enseñé algo importante sobre las consecuencias y cómo tratar mal a la gente significa que dejan de querer estar cerca de ti. Rita dijo que necesitaba a alguien que le mostrara cuán dolorosa se sentía realmente su ley del hielo, y fui lo suficientemente valiente como para reflejárselo. Sentí que se me cerraba la garganta porque esta era la conversación más honesta que habíamos tenido sobre lo que pasó entre nosotras. Le dije a Rita que reflejar su comportamiento de vuelta hacia ella fue en parte por venganza, pero también la única manera que se me ocurrió para hacerla entender. Expliqué que hablar con ella sobre cuánto me lastimaba no funcionaba porque simplemente me ignoraba más, así que tuve que mostrarle cómo se sentía ser invisible desde el otro lado. Rita agarró mi mano y dijo que lo entiende ahora de una manera que nunca podría haberlo hecho sin experimentar realmente la ley del hielo ella misma. Admitió que cuando comencé a tratarla como si no existiera, la hizo sentir inútil y pequeña, que era exactamente como me había hecho sentir a mí durante meses. Nos quedamos allí en el patio trasero de Leticia llorando juntas porque ambas finalmente entendimos lo mal que nos habíamos lastimado y cuánto trabajo costó arreglar lo que rompimos. 2 semanas después, Leticia organizó una cena con solo nuestra familia inmediata y un par de amigos cercanos. Se levantó con su copa de vino e hizo un brindis por los miembros de la familia que son lo suficientemente valientes como para tener conversaciones difíciles en lugar de dejar que los problemas se enconen. Leticia nos miró directamente a Rita y a mí, y dijo que estaba agradecida de que ambas eligiéramos la honestidad sobre el silencio cómodo, aunque fuera desordenado y doloroso. Explicó que vernos trabajar en nuestros problemas la inspiró a establecer mejores límites en su propia vida y dejar de aceptar malos tratos de la gente. Rita levantó su copa hacia mí y yo levanté la mía de vuelta, ambas sonriendo a través de las lágrimas porque sabíamos lo duro que habíamos luchado para llegar a este momento de respeto mutuo. Rita sugirió que empezáramos a reunirnos para tomar café cada semana para ver cómo nos sentíamos y abordar cualquier pequeño problema antes de que se convirtiera en uno grande. Escogimos los martes por la mañana en la cafetería cerca de su casa y lo convertimos en una cita fija en nuestros calendarios. Ese primer martes nos sentamos una frente a la otra con nuestros lates y Rita preguntó cómo estaba realmente, no solo el bien superficial que la gente suele decir. Le conté sobre el estrés en el trabajo y ella escuchó sin tratar de arreglar todo o hacerlo sobre ella misma. Luego compartió que la terapia estaba trayendo recuerdos difíciles de su infancia y estaba aprendiendo por qué alejaba a la gente. Estas citas de café de los martes se convirtieron rápidamente en mi parte favorita de la semana porque Rita y yo finalmente estábamos construyendo algo real en lugar de solo seguir la corriente de ser familia. 4 meses después de nuestra confrontación de Pascua, Rita me dijo mientras tomábamos café que estaba agradecida de que no aceptara simplemente su ley del hielo y siguiera habilitando su mal comportamiento. Dijo que la obligué a crecer de maneras que necesitaba desesperadamente, pero que nunca habría elegido por su cuenta. Rita explicó que si yo hubiera seguido siendo su sirvienta invisible, ella habría continuado tratando mal a la gente y preguntándose por qué nadie quería estar cerca de ella. Admitió que mi decisión de reflejar su comportamiento fue la llamada de atención que necesitaba para ver cuán tóxica se había vuelto. Revolví mi café y me sentí orgullosa de mí misma por mantenerme firme incluso cuando hubiera sido más fácil simplemente tomar cualquier trato que me diera. Me di cuenta de que yo también había crecido a través de todo este lío, aprendiendo a establecer límites firmes y exigir el respeto que merezco en lugar de aceptar cualquier migaja que la gente me tire. Nuestro conflicto me enseñó que valgo más que ser la sirvienta invisible de alguien, que hace todo mientras no recibe nada a cambio. Le dije a Rita que antes de que todo esto sucediera, habría dejado que cualquiera me tratara mal porque tenía demasiado miedo a la confrontación y a perder relaciones. Ahora sé que una relación donde alguien me trata como basura no vale la pena mantenerla, incluso si esa persona es mi propia madre. Rita asintió y dijo que me estaba enseñando esa lección sin querer, y se alegraba de que algo bueno saliera de su terrible comportamiento.
Rita y yo todavía tenemos desacuerdos a veces, pero los manejamos de manera completamente diferente ahora. Cuando me molesta que sea insistente con algo, se lo digo de inmediato en lugar de dejar que el resentimiento se acumule durante semanas. Cuando Rita siente que no estoy haciendo suficiente tiempo para la familia, lo dice directamente en lugar de castigarme con silencio. La semana pasada tuvimos una pequeña pelea porque cancelé nuestra cita de café debido a una emergencia de trabajo, pero lo hablamos esa misma noche en lugar de dejar que se convirtiera en un problema mayor. Nuestra relación no es perfecta y probablemente nunca lo será, pero es honesta y respetuosa de una manera que nunca fue antes. Ambas sabemos que podemos decir lo que realmente estamos pensando sin que la otra persona se cierre o desaparezca. Mirando hacia atrás en toda la situación ahora, me alegro de haber mantenido mi posición, aunque fue doloroso para ambas en ese momento. Rita y yo tenemos una relación real ahora basada en el respeto mutuo y la comunicación real, que es algo que nunca tuvimos antes, cuando ella era solo mi madre que esperaba cosas de mí. Somos más como dos adultas que genuinamente se preocupan la una por la otra y trabajan para mantener una conexión sana. No me arrepiento de haber tratado a Rita como si fuera invisible porque fue lo único que la hizo entender lo mal que me estaba lastimando. A veces la gente necesita experimentar su propio comportamiento reflejado en ellos antes de poder ver lo equivocado que es. Rita necesitaba sentirse invisible para entender por qué yo no podía seguir viviendo así, y yo necesitaba defenderme para aprender que merezco un mejor trato de todos en mi vida, incluida la familia.